Amigos, espero que esta vez se encuentren maravillosamente bien. Bien, vamos a repasar un poco más la cuestión del movimiento. Se ve simple el movimiento, pero realmente algunos necesitan un poquito más de detalle en ese aspecto. Entonces, para eso vamos a a solucionar algunos problemas para poder solventar dudas respecto a ese movimiento. Pero antes que eso tenemos que entrar un poquito en detalle en la cuestión que se refiere al desplazamiento antes de resolver algunos problemas para que quede bien entendido cómo se desarrolla un problema de movimiento rectilíneo uniforme, y para eso tenemos que basarnos bien y comprender qué significa el desplazamiento cuando hablamos de el plano de sistema de coordenadas cartesiano, donde se dan la posición inicial de un movimiento y eso esté relacionado con el desplazamiento de un objeto en ese plano. Bien, entonces para eso aquí tenemos una gráfica cartesiana donde el eje horizontal viene a estar medido en metros y el eje vertical lo mismo, o sea, también medido en metros. Y tenemos aquí, tenemos dos posiciones de un cuerpo cualquiera que le damos sus posiciones. Aquí le llamamos PI a la posición inicial, que es este punto, y el cuerpo se mueve a este punto que le llamamos la posición final. Y entonces aquí tenemos que al moverse del punto de inicio al punto final hubo un desplazamiento, y entonces para ello vamos a basarnos en la parte matemática para poder definir qué es un desplazamiento con respecto a la posición inicial y final. Entonces para eso escribimos aquí lo siguiente. Definimos el desplazamiento, que es este que tenemos aquí, como la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Escribiéndolo esto de otra manera, sería el desplazamiento es igual a la posición final es XF, YF, menos la posición inicial, que la escribimos de esta forma. Bien, esto resumámoslo un poquito más. Y entonces aquí hacemos la diferencia de las primeras componentes, que es XF menos XI, coma, la YF menos YI como segundas componentes, haciéndole su sustracción. Bien, entonces aquí tenemos que podemos resumirlo un poquito más y escribimos que el desplazamiento se compone prácticamente el desplazamiento real de dos componentes, que es uno en el eje X y otro en el eje Y. Por eso vamos a llamar aquí que este va a ser prácticamente el desplazamiento en el eje X, y este sería prácticamente la medida del desplazamiento en el eje Y, que lo llamamos dy. Bien, ¿cómo se puede interpretar esto aquí en la gráfica? Aquí tenemos, por ejemplo, este punto que tenemos aquí. Este punto viene a ser el XF. Entonces aquí viene a ser este punto el XF. Y este punto que viene acá para la posición inicial sería el XI, X inicial. Entonces, si proyectamos este vector desplazamiento sobre el eje X, sería esta sombra que tenemos aquí, que vendría a ser un vector que viene desde aquí hasta acá, y este lo llamaríamos el vector desplazamiento, pero en el eje X. Y en forma similar aquí tenemos que este punto sería
sería el punto Y inicial, y este aquí lo llamaríamos el punto Y final. Y entonces aquí habría un vector que vendría en esta posición, y a este lo llamaríamos el vector desplazamiento de Y proyectado sobre el eje Y por este vector desplazamiento proyectado sobre el eje Y. Entonces, más o menos aquí ustedes se pueden dar cuenta que el vector desplazamiento viene a ser compuesto del vector desplazamiento en X y del vector desplazamiento Y en su suma daría el vector desplazamiento. Bien, hagamos un ejemplo. Aquí tenemos, basémonos en estas medidas reales que tenemos aquí. X inicial y Y inicial, entonces sería lo mismo que aquí vemos la posición inicial que tenemos 3 metros aquí. Entonces escribimos 3 metros y la componente vertical que es de aquí hasta aquí, que es de 4. Entonces escribimos aquí 4 metros que compone la parte vertical de ese punto, y este viene a ser el vector posición inicial. Entonces aquí lo podemos llamar P inicial. Y lo mismo para este punto que tenemos acá. Podemos escribir, tenemos aquí 2, 4, 6. Entonces tenemos que en el eje X tenemos que son 6 metros. Y la altura que viene a ser la parte Y viene a ser de 3 metros, como ustedes pueden ver ahí en la gráfica. Bien. Bueno, a este vector, pues obviamente aquí se le va a llamar el vector posición final. Bien, entonces basémonos aquí en esto y vamos a encontrar cuál es el desplazamiento de esos, el desplazamiento de cuando se movió este cuerpo desde la posición inicial a la posición final. Entonces escribimos aquí que se restan las primeras componentes, que vienen a ser XF, viene a ser 6, así como lo ven ustedes aquí. Entonces escribimos aquí 6 metros, le restamos esto que es XY, que viene a ser este punto que corresponde a 3 metros. Entonces escribimos aquí 3 metros. Ponemos una coma y sacamos el segundo par ordenado del vector desplazamiento, que entonces viene a ser YF menos YI, que lo encontramos de la siguiente forma. Aquí está YF, que viene a ser 3 metros, menos la altura de este par ordenado, que viene a ser 4 metros. Bueno, en resumidas cuentas tenemos que el vector desplazamiento viene a ser 6 menos 3 da 3 metros, y 3 menos 4 da menos 1 metro. Bien, entonces aquí tenemos ya más o menos un resultado y lo vamos a interpretar aquí en la gráfica a ver qué significa. Entonces aquí nos dio que el vector resultante, o sea el desplazamiento del movimiento desde la posición inicial hasta la posición final, un desplazamiento que dice que está ubicado a 3 metros en el eje X y a menos 1 metro en el eje Y. En este caso este viene a ser el dx y este viene a ser el dy. Entonces aquí tenemos ubicado este puntico que sería 3 en X, que sería este acá, y menos 1Y, que sería aquí. Entonces el punto sería este. Entonces tenemos el vector resultante, lo vamos a dibujar, que vendría a ser desde aquí, desde el origen de coordenadas, según nos dice eso, desde el origen de coordenadas hasta este punto. Entonces ahí tenemos aquí que este viene a ser
el vector, este viene a ser el vector desplazamiento realmente. Y ustedes lo pueden ver que este vector está dirigido en la misma dirección del que dibujé acá y tiene la misma magnitud. Está dibujado aquí en 3 cuadritos y está en diagonal en los 3 cuadros. Aquí tenemos 3 cuadros y está en diagonal. Si ustedes mueven este vector desplazamiento y lo sobreponen acá, pues viene a ser lo mismo. Entonces así ustedes se pueden dar cuenta que ya aquí tenemos cómo se puede encontrar un vector desplazamiento dadas las posiciones inicial y final de un movimiento. Aquí tenemos un caso especial para que quede todo más entendido y antes de entrar a desarrollar algunos problemas, que se refiere a lo siguiente: el desplazamiento de varios desplazamientos en el plano cartesiano. Entonces aquí vamos a averiguar cuál es, cuando tenemos varios desplazamientos en el plano cartesiano, cómo se hace para encontrar el verdadero desplazamiento de todo el movimiento. Pueden haber muchos desplazamientos, 10, 15, 20, y a la final podemos encontrar el desplazamiento de todos esos desplazamientos únicamente haciendo un cálculo especial que ahora lo vamos a sacar, pero aquí podemos escribir teóricamente, por ejemplo, que vamos a encontrar cuál es el vector desplazamiento de ese movimiento desde la posición 1 hasta la posición 2. Aquí quiere decir que un cuerpo se encontraba aquí en la posición 3-4 metros, que es la posición 1. Después se movió en esta dirección a la posición 2, que es a 6 metros en X y 4 metros en Y. Es la posición 2. Entonces aquí se ve que hubo un desplazamiento, ahí se ve de 3 metros. Y aquí tenemos otro desplazamiento que le llamamos de 2,3, que el cuerpo se movió desde la posición 2 hasta la posición 3. O sea que en resumidas cuentas tenemos aquí 3 vectores posición y tenemos 2 para ello, pues obviamente 2 desplazamientos. Entonces vamos a encontrar cuál es el desplazamiento total de este movimiento y vamos a escribir eso como una D, que es el desplazamiento total, y aquí entonces escribimos simbólicamente que vendría a ser el desplazamiento 1 del punto 1 a 2, llamémoslo desplazamiento de la posición 1 a 2 más el desplazamiento del cuerpo desde la posición 2, 3, o sea, desde la posición 2 a la posición 3. Entonces este es el desplazamiento que le llamamos 2, 3, y este es el desplazamiento 1, 2, que se movió de la posición 1 a la posición 2. Bien, entonces desarrollemos eso aquí arriba. Nos quedaría que el desplazamiento sería igual a el desplazamiento de 1 a 2 vendría a ser entonces, de acuerdo a lo que definimos antes, que es la posición, restando la posición final, que es P sub 2, menos la posición inicial, que es P sub 1. Y este viene a ser, esto es lo que viene a ser P sub 2 menos P sub 1, más el vector desplazamiento de la posición 2 a 3, que sería entonces el vector posición 3 de vector posición 3 menos el vector posición 2. Entonces esto viene a ser esto que tenemos acá. Entonces el desplazamiento, en resumidas cuentas, nos queda que la posición 2 que tenemos allá, aquí dice, este viene a ser el vector de la posición 1,
Este viene a ser el vector de la posición 2 y este viene a ser el vector de la posición 3. Entonces escribimos eso acá, que el vector de la posición 2 es 6 metros, 4 metros. Menos, aquí dice menos, el vector de la posición 1 que es 3, 4. Entonces escribimos aquí 3 metros, 4 metros. Bien, entonces todo esto viene a ser todo esto. Y ahora aquí entonces escribimos más y vamos a desarrollar esta segunda parte que va a estar aquí. Entonces escribámoslo aquí debajo, que sería P3, que sería 8, 2, o sea 8 metros, 2 metros como segunda componente, menos la posición 2, que viene a ser 6 y 4. Entonces aquí tenemos 6 metros, 4 metros. Bien, entonces aquí tenemos que el vector desplazamiento entonces vendría a ser, entonces aquí en esto vamos a tomar estos dos primeros, que nos quedaría en una resumido, aquí sería 6 menos 3, que daría 3 metros, y las segundas componentes 4 menos 4 daría 0 metros. Bien, ya tenemos resuelto esta primera parte aquí, y vamos con más, lo escribimos aquí, que vendría a ser aquí, entonces restando las primeras componentes, 8 menos 6 da 2 metros, y aquí la segunda componente sería 2 metros, restándole 4 metros, que daría menos 2 metros. Bien, entonces aquí nos quedaría que el vector desplazamiento, en resumidas cuentas, sería aquí adicionando 3 metros más 2 metros, nos da 5 metros como primera componente, coma, y 0 metros más menos 2 metros da menos 2 metros. Bien, entonces ya tenemos este resultado acá, y este viene a ser prácticamente ese vector que tenemos acá, que lo vamos a dibujar, que vendría a ser desde aquí hasta acá. Entonces aquí lo vemos, que si ustedes dibujan este vector desplazamiento así como nos dio, está a 5 metros y a menos 2 metros. O sea que aquí tomamos 5 metros, dibujamos unas líneas abajo, y a menos 2 metros acá, que quedaría así. Entonces aquí sería el punto final de ese vector, que entonces lo dibujaríamos de esta forma. Entonces ustedes pueden darse cuenta que aquí este vector que tenemos aquí viene a ser el vector desplazamiento, y comparándolo con el que tenemos aquí arriba, si ustedes trasladan este vector y lo colocan aquí arriba, van a coincidir exactamente. Y así como aprendimos antes, que si tenemos dos vectores aquí que están seguidos uno detrás del otro, entonces el vector resultante va a ser desde el inicio del vector que no se trasladó hasta el último vector, que sería este. Entonces aquí concuerda la parte matemática con la parte gráfica. Entonces aquí nos damos cuenta que a la final no se tuvo en cuenta la posición 2, porque ustedes se dan cuenta aquí en los cálculos desapareció la posición 2, y entonces solamente quedaron actuando la posición 3 y la posición 1 para encontrar el vector desplazamiento. Entonces esto nos demuestra que si teníamos muchos vectores donde hay desplazamientos consecutivos,
solamente basta, y si tenemos sus posiciones, solo basta tomar la última posición y la posición inicial, y se actúan entre ellos dos restándolos y encontramos la magnitud o encontramos el vector y su magnitud y el ángulo de todo el vector desplazamiento. Entonces eso es lo que llevamos así como conclusión de esta situación. Bien, ahora vamos a comenzar a resolver unos problemas del movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, aquí tenemos una gráfica donde nos preguntan, dicen, resolver las preguntas de acuerdo a la gráfica del desplazamiento versus tiempo. Entonces aquí debemos fijarnos bien que en el eje horizontal tenemos el eje del tiempo, que no es el eje X, que es como hacíamos antes, que teníamos diferentes desplazamientos y dibujamos el eje X como distancias. Y aquí tenemos que el eje horizontal es el eje del tiempo y se mide en segundos. En el eje vertical solamente tenemos un eje de desplazamientos, no hay X, solamente Y, donde se realizan esos desplazamientos de diferentes movimientos. En este caso son 3 movimientos que lo llamamos movimiento A, movimiento B, movimiento C. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, recuerde que aquí el eje vertical está medido en metros, que son los desplazamientos. Entonces resolvamos la primera pregunta, que es la A, que dice lo siguiente: dibujar los vectores de posición, inicio y final del movimiento. Entonces, el vector, para analizar esto, tenemos que tener que los vectores posición siempre se miden desde el origen. En este caso, el origen de coordenadas, que es solamente el eje Y, se mide desde aquí, desde el centro, y dirigido hacia donde se encuentra el inicio del movimiento, que es acá en la posición 2. Entonces el vector posición inicio viene a ser desde aquí hasta acá. Bueno, ahí lo tenemos dibujado. Y este viene a ser el vector posición inicial. Ahora el vector posición final también va a ser medido desde el origen hasta donde termina el movimiento, que viene a ser aquí a los 9 segundos y menos 2 en desplazamiento. Entonces aquí dibujamos desde el origen hasta donde se terminó el movimiento totalidad. Entonces ahí tenemos que este vector de acá, pues lo vamos a llamar el vector posición inicial, y este de acá le llamamos el vector posición final. Bien, entonces ya resolvimos la primera pregunta. Bueno, ahora vamos con la segunda pregunta, que dice lo siguiente: hallar el desplazamiento en cada uno de los movimientos A, B y C. O sea que aquí, como hubo 3 movimientos, el A, B y C, entonces tenemos que encontrar 3 desplazamientos en cada uno de esos movimientos. Entonces aquí pues nos vamos para este lado, subamos un poquito la gráfica y vamos a escribir aquí abajo lo que necesitamos, que es lo siguiente. Entonces aquí vemos que vamos a escribir aquí el desplazamiento, el desplazamiento del movimiento A. Entonces aquí viene a ser igual. Recuerden que siempre tenemos que hacer una sustracción de la parte de la posición final a la inicial. Entonces aquí escribimos de la posición final de A menos la posición inicial de A. Bien, entonces aquí tenemos que el desplazamiento en el movimiento A viene a ser igual
la posición final la posición final, aquí ustedes se pueden dar cuenta que en el movimiento A, el auto o lo que se movió va desde el 2 hasta el 5, entonces la posición final ahí es 5 metros. Entonces aquí escribimos, posición final son 5 metros, y le restamos la posición inicial, que la posición inicial va desde aquí hasta aquí, que ya lo vimos y lo dibujamos antes, que viene a ser de magnitud 2 metros. Entonces aquí escribimos 2 metros. Bueno, todo esto, como es un vector, aquí realmente estamos hablando de la magnitud del vector desplazamiento en A, llamémoslo así. Entonces aquí nos da que la magnitud del desplazamiento sería entonces 5 menos 2 da 3 metros. Entonces ya te resolvimos la primera pregunta. O sea que aquí tenemos en la gráfica que mide 3 metros el desplazamiento desde la posición 2 a la 3. Obviamente aquí se ve que de la 2 a la 3 hay 3 metros. Por eso aquí nos dio 3 metros el desplazamiento de la posición 2 a la posición 5. Bien, ahora vamos con la parte B. Entonces aquí escribimos desplazamiento en el movimiento B, que significaría entonces la posición final del movimiento B menos la posición inicial de la posición B. Entonces aquí lo que vamos a trabajar en este momento son solamente las magnitudes. Entonces escribimos simplemente que la magnitud del desplazamiento B es igual a la posición final B, que aquí vemos que la posición final de B, que fue aquí en este punto, pero la posición fue de 5 metros. Entonces aquí escribimos 5 metros menos la posición inicial. Aquí vemos que la inició en el trayecto B, vemos que se movió desde el mismo 5 hasta el mismo 5. O sea, que quiere decir en otros términos que pasó el tiempo y permaneció en el punto 5 mientras pasaban 3 segundos. Entonces aquí la posición inicial también es 5 metros. Por tanto, aquí nos da que el desplazamiento del trayecto B es igual a 0 metros. Y eso es lo que se esperaba que debía resultar. Que aquí en este caso, si no se movió de la posición 5 en el trayecto B, sino que quedó ahí, estaba estacionado durante 3 segundos. Bien, ahora vamos con la parte C, dice hallar el desplazamiento del trayecto C. Entonces escribimos aquí el desplazamiento del trayecto C es igual a la posición final del trayecto C menos la posición inicial del trayecto C. Entonces escribimos aquí ya solamente en las magnitudes que el desplazamiento en el trayecto C sería igual a la posición final, que aquí vemos que la posición final es este punto. Este punto es la posición final, que viene a ser menos 2 metros. Esa es la posición final, menos 2 metros. Entonces escribimos aquí menos 2 metros menos la posición inicial, y aquí la posición inicial en este trayecto C es este punto, que viene a corresponder desde el origen hasta aquí a 5 metros. Por tanto, menos 2 menos 5 metros. Entonces aquí nos daría que el desplazamiento en el trayecto C sería igual a menos 7 metros. Bien, entonces aquí nos podemos dar cuenta que el desplazamiento se vino desde el punto 5
hasta el punto 2, y ahí usted tenemos que tenemos 5 y 2 vienen a ser 7 metros que se movió desde la posición 5 y se dirigió en reversa, no en reversa, sino hacia el eje X, Y negativo, hasta la posición -2 y recorrió 7 metros. ¿Pero por qué dice menos? Porque se dirige en el sentido opuesto al crecimiento del eje Y. Esto nos indica que cuando un cuerpo se está moviendo en esta dirección, o sea, en el sentido contrario del eje creciente de positivo, entonces quiere decir que el desplazamiento es negativo. Y si va hacia arriba, el desplazamiento es positivo. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar el problema número C, que dice velocidad en cada uno de los movimientos en el A, B y C. ¿Cuál es la velocidad? Entonces aquí tenemos que subir un poquito esto. Entonces vamos a encontrar la velocidad en cada uno de ellos y vamos a escribir aquí que la velocidad, que también es un vector, entonces vamos a hallar la velocidad en el trayecto A. Entonces aquí la velocidad del trayecto A, ustedes se acuerdan que se define como el desplazamiento, el vector desplazamiento en el trayecto A dividido por el tiempo que transcurrió en la trayectoria A. Entonces aquí escribimos lo siguiente, que la velocidad, aquí vamos ya a tratar simplemente las magnitudes. Entonces escribimos que la velocidad en el trayecto A será igual a la magnitud del desplazamiento en A, que ya lo encontramos, que está aquí arriba, que es 3 metros. Entonces aquí escribimos 3 metros y lo dividimos por el tiempo en el trayecto A. Y ustedes se dan cuenta que aquí en el tiempo en el trayecto A, viene a ser desde los 0 segundos hasta los 2 segundos. De ahí transcurrió un tiempo de 0 hasta 2 segundos, que viene a ser este punto. Entonces tenemos que el tiempo el del trayecto A son 2 segundos. Entonces aquí a la final nos queda que la velocidad en el trayecto A viene a ser a 3 medios, que es 1.5 metros por cada segundo. Entonces esta es la velocidad en el trayecto A. Bueno, similarmente lo vamos a hacer para los otros trayectos. Entonces tenemos aquí, vamos a escribir la velocidad en el trayecto B. Entonces es lo mismo, o es igual a dividir el desplazamiento en el trayecto B sobre su tiempo correspondiente en ese movimiento. Entonces aquí, hablándolo ya sin tema de vector, entonces escribimos que el desplazamiento B, aquí ya lo vimos que nos dio 0 metros. Entonces aquí escribimos 0 metros, que es el desplazamiento en B, que ya lo tenemos aquí, y lo dividimos por el tiempo transcurrido en el trayecto B, que viene a ser desde el 2 segundos hasta 5 segundos, que vienen a ser del 2 al 5, 5 menos 2 da 3, o sea que hubo un total de 3 segundos del 2 al 5. Entonces aquí sería 3 segundos. Recuerden que aquí es como un incremento de tiempo en ese trayecto, que sería al tiempo final en el trayecto B menos el tiempo inicial en el trayecto B, que serían 5 menos 2, que da 3. Por tanto, la velocidad aquí nos quedaría 0 dividido entre 3 da 0 metros por segundo. Bueno, y esto era de esperarse, porque ustedes se dan cuenta aquí arriba se dan cuenta que el cuerpo estuvo
o el auto estuvo a los 5 metros sin moverse durante ese tiempo de 3 segundos, por tanto no se desplazó, o sea, no hubo distancia para ningún lado. Bien, entonces ahora vamos con la parte C, la parte que dice lo siguiente, que la velocidad en el trayecto C es igual al desplazamiento en el trayecto C sobre su tiempo correspondiente del trayecto C. Entonces aquí, hablándolo ya escalarmente, entonces la velocidad en el trayecto C es igual al desplazamiento en el trayecto C, que aquí nos dio menos 7 metros, que ya lo tenemos aquí arriba. Entonces da menos 7 metros y lo dividimos por el tiempo que transcurrió en ese trayecto, que ustedes se pueden dar cuenta aquí arriba. Se ve que de aquí hasta aquí transcurrió 9 segundos en total, pero desde el inicio. Pero si nos damos cuenta, el tiempo en el trayecto C solamente viene a ser desde el 5.º segundo hasta el 9.º segundo, que entonces se resta el tiempo final acá menos el tiempo inicial. 9 menos 5 da 4, o sea que transcurrieron 4 segundos en el trayecto C. Entonces aquí, tomando eso, nos quedaría aquí 4 segundos. Por tanto, aquí nos queda como conclusión que el vector, que la velocidad en el trayecto C viene a ser 7 dividido entre 4, que esto aquí nos da menos 7 dividido entre 4 da 1 punto, bueno, 1 punto sobre 7 por 4, 1.7 aproximadamente metros por segundo. Bien, entonces aquí tenemos este ya último resultado. Entonces aquí nos dice lo siguiente, que la velocidad en este caso fue negativa. Bueno, y tiene su sentido porque aquí nos está diciendo ya en la gráfica que cuando hay una recta de una gráfica, cuando tenemos desplazamiento versus tiempo, y si la recta esta es inclinada hacia la izquierda, entonces quiere decir que la velocidad es negativa. Y eso quiere decir que se está devolviendo en el eje Y, se está regresando. Entonces el vector velocidad está dirigido hacia abajo. Bueno, eso es lo que indica. Aquí por eso nos vio, para comparar, en comparación vemos que en el trayecto A la inclinación está a la derecha de este vector. Entonces quiere decir que el cuerpo se está dirigiendo hacia arriba, hacia el eje hacia el eje Y positivo. Mientras que el C se está dirigiendo hacia el eje Y negativo. Bien, entonces ya resolvimos la pregunta C. Vamos ahora a la parte D del problema, que dice lo siguiente: hallar el desplazamiento, distancia recorrida, velocidad y rapidez. Dice desde el inicio del movimiento hasta el final del movimiento B. Bueno, entonces para eso aquí tenemos este movimiento que teníamos arriba, y entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Aquí entonces tenemos que ubicar cada uno de estos aspectos. ¿Cuál es la posición de la posición B final, que viene a ser este punto que tenemos acá, que es la posición del movimiento B final, y este de acá viene a ser la posición del movimiento B inicial, y aquí este punto viene a ser la posición del trayecto A inicial, y este viene a ser el punto donde es la posición del trayecto A final.
Bien, entonces aquí lo que tenemos que hallar es el desplazamiento que hubo desde la posición inicial aquí hasta la posición final de B. Entonces para eso escribimos que el desplazamiento, bueno, escribimos aquí que el desplazamiento desde la posición A B es igual a la posición de la parte B final menos la posición de la parte A inicial. Bien, entonces aquí tenemos que nos quedaría que el desplazamiento del trayecto A a B es igual a la posición de la parte B final, que aquí la vimos anteriormente, que es 5 metros, esa es la posición final a los 5 segundos. Por tanto, escribimos aquí 5 metros menos la posición del trayecto A inicial. Entonces, la posición del trayecto A inicial, pues es aquí el mero inicio, el puro inicio de este movimiento, que va a ser desde los 2 metros. Entonces, escribimos aquí posición inicial de A son 2 metros. Entonces, por tanto, aquí escribimos que el desplazamiento del trayecto AB es 5 menos 2 da 3 metros. Entonces ya tenemos ese desplazamiento que hubo desde este punto hasta este punto. Y entonces viene a ser 3 metros. Si ustedes pueden darse cuenta que desde el 2, 3, 4 hasta el quinto, ahí terminó a los 5 segundos ese movimiento y se ha desplazado 3 metros. Y aquí lo vemos. Bien, ahora entonces nos está preguntando cuál es la distancia recorrida que hay desde la posición de 2 metros hasta la posición 5 metros, o sea, hasta donde terminó la parte del movimiento segundo B final. Entonces vamos a hallar la distancia recorrida, que la voy a designar con la letra D mayúscula y es un escalar. Esto se llama distancia recorrida. Bien, y recordemos que en un episodio anterior dijimos que la distancia recorrida es la sumatoria de todas las distancias que realmente recorrió el auto o el objeto que se movió. Entonces aquí pues tenemos que encontrar que aquí el primer movimiento que hizo desde el 2 a en el movimiento A se movió del 2, 3 hasta el quinto, que tuvo un movimiento de 3 metros. Entonces aquí pues podemos escribir que la distancia, llamémosla así, la distancia en el trayecto A, le debemos adicionar la distancia en el trayecto B. Por tanto, la distancia recorrida debería ser la distancia en el trayecto A. Aquí vemos que fue desde el 2 al 5, que son 3 metros, más la distancia en el trayecto B, que del segundo al quinto segundo se quedó quieto y no se movió. Por tanto, de 5 a 5 serían pues 0 metros. Entonces aquí escribimos que en la distancia que recorrió en el trayecto B fue de 0 metros. Por tanto, esto viene a ser esta parte y esta viene a ser esto. Entonces encontramos como conclusión que la distancia recorrida es de 3 metros. Como conclusión, la velocidad en el trayecto AB, que lo vamos a escribir aquí, velocidad del trayecto AB, escribémoslo vectorialmente,
es igual al desplazamiento de A a B sobre el tiempo correspondiente de A hasta B. Entonces aquí tenemos que, bueno, escribamos un entonces, hablándolo escalarmente, entonces la velocidad del trayecto de A a B es igual a ese desplazamiento de A a B que ya lo encontramos aquí arriba, que es 3 metros, y dividido entre el tiempo que transcurrió en el trayecto de A a B, que viene a ser desde este inicio hasta el 5 segundos. Por tanto, escribimos aquí 5 segundos. Por tanto, la velocidad en el trayecto AB es igual a 3/5, que equivale a 0.6 metros por segundo. Entonces ya tenemos esa velocidad hasta el trayecto B. Bien, entonces ahora tenemos que cuál es la rapidez. Bien, entonces vamos a escribir aquí la rapidez, lo vamos a escribir con R mayúscula y es un escalar. Entonces vamos a llamarle aquí esto rapidez. Entonces recuerde que la rapidez no hay que confundirla con la velocidad. Aquí simplemente se toma toda la distancia recorrida dividido entre el tiempo total, ¿sí?, desde el trayecto AB. Entonces aquí lo llamamos aquí la rapidez, que viene a ser la distancia recorrida total, que la encontramos aquí arriba, que fueron 3 metros. Entonces aquí escribimos 3 metros dividido entre el tiempo total, que es el mismo de esta velocidad, que son de aquí hasta aquí, que son 5 segundos. Entonces escribimos aquí 5 segundos. Entonces la rapidez viene a ser también 0.6, en este caso, metros por segundo. Bueno, en este caso resultó que la rapidez es igual a la velocidad. Bien, entonces ahora vamos, ya resolvimos la parte D. Entonces la parte D nos dice desplazamiento, distancia recorrida, velocidad y rapidez desde el inicio del movimiento hasta el final del movimiento. El desplazamiento total o de todo el movimiento, entonces escribimos aquí desplazamiento del movimiento total, lo escribimos como dt, y entonces viene a ser la diferencia entre la posición final en el trayecto C menos la posición inicial del trayecto A. Bueno, entonces para eso escribimos ya las escalares, escribimos que el desplazamiento total entonces viene a ser lo siguiente. Aquí la posición final en el trayecto C viene a ser este punto, y entonces aquí tenemos que este vector de aquí a acá, ese es la posición. Esta viene a ser la posición final, la posición final del trayecto C. Y este de aquí hasta aquí viene a ser la posición inicial del trayecto A. Entonces, así teniendo esto, entonces escribimos cuál es la posición final del trayecto C. Entonces aquí vemos que es la posición final, son menos 2 metros. Por tanto, escribimos aquí menos 2 metros. Menos la posición inicial de A, y la posición inicial de A es más 2 metros, que está acá. Entonces escribimos aquí 2 metros. Por tanto, el desplazamiento total del movimiento
Bueno, aquí no lo escribamos así, tenemos que devolvernos un poco. Entonces escribimos, estábamos hablando solo de escalares, entonces escribimos que el desplazamiento total escalarmente es igual a menos 4 metros. Bien, entonces ya tenemos el desplazamiento total. Entonces, ¿esto qué significa? Desplazamiento total menos 4 metros. Quiere decir que el movimiento del automóvil, que empezó desde 2, subió hasta 5, se devolvió y llegó hasta el menos 2, a la final el desplazamiento total fue real, fue desde la posición 2 de inicio, donde inició el movimiento, hasta donde terminó totalmente el movimiento, que es acá, hasta la posición menos 2. Por tanto, recorrió desde 2 hasta menos 2, que quiere decir menos 4, pero porque se dirige en el sentido negativo del eje positivo. Entonces, por eso tenemos que el desplazamiento es negativo, porque prácticamente es como porque se dirige hacia abajo. Bien, entonces ahora vamos a hallar cuál es la distancia recorrida. Entonces vamos a escribir aquí la distancia recorrida total. Entonces es igual a las distancias recorridas entre esos 3 trayectos. O sea que aquí en este caso sería la distancia recorrida, en mayúscula. Entonces esta sería la distancia recorrida en el primer trayecto más la distancia recorrida en el segundo trayecto más la distancia recorrida en el tercer trayecto. O sea que aquí tenemos que la distancia recorrida en el primer trayecto, entonces vimos que va de 2 a 5, que son 3 metros, más la distancia recorrida en el trayecto B, que es del 5 al 5, o sea que son 0 metros, que ya lo vimos, más la distancia recorrida en el trayecto C. Y en el trayecto C vemos que es desde la posición 5 hasta menos 7, que da 5 y 2, 7 en total. Por tanto, escribimos aquí 7 metros. Entonces aquí la distancia total, la distancia total recorrida, que no es el desplazamiento, es igual a 7 más 3 da 10 metros. Entonces ya tenemos la distancia total recorrida. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que aquí, mientras el desplazamiento es negativo, o sea que se dirige hacia abajo ese vector, la distancia total recorrida simplemente es adicionando todas las distancias reales de todos los movimientos, y en este caso son 10 metros. Bueno, ahora vamos con la velocidad total del movimiento, la llamémoslo también velocidad total, llamémoslo de esta forma, sería el desplazamiento total sobre el tiempo total del movimiento. Por tanto, entonces aquí este es un vector también, pero ahora hablemoslo escalarmente, que sería la velocidad total, sería igual al desplazamiento total, que ya lo vimos aquí, que fue menos 4 metros desde la posición 2 hasta la menos 2. ¿Qué significa aquí menos 4 metros? Dividido entre el tiempo total. Entonces, cuando empezó a moverse desde aquí, fueron transcurriendo todo este tiempo, pasó por 8 aquí y llegó hasta 9 segundos. Entonces aquí escribimos 9 segundos. Por tanto, la velocidad total es igual a menos, entonces hagamos aquí la división de 4 dividido entre 9. Entonces 9 por 4, 36, aquí da 6, en 60, 9 por 8, de 9 por 6, 54. Bueno, entonces esto da más o menos
Esto da más o menos menos 0.46 metros por segundo. Entonces aquí tenemos que esa es la velocidad. Entonces, en resumidas cuentas, aquí dibujándolo, si lo dibujamos aquí desde el inicio del movimiento, el vector velocidad total sería en este sentido hacia abajo, y este lo llamaríamos el vector velocidad total, y se está dirigiendo hacia abajo. Por tanto, por eso es que es negativo, porque está dirigiéndose en el sentido contrario del eje positivo. Bien, nos falta hallar cuál es la rapidez. Entonces vamos a hallar aquí la rapidez. Escribimos rapidez total. Entonces aquí la rapidez total de este movimiento es igual a sumar todas las distancias recorridas, que se llama la distancia total, entre el tiempo total. Por tanto, la rapidez total viene a ser igual el desplazamiento total, que ya lo vimos que son 10 metros, que es las distancias totales recorridas en todos los movimientos, dividido entre total de transcurrido en todo el movimiento, que son 9 segundos. Por tanto, aquí que nos queda que la rapidez total viene a ser exactamente 10 dividido entre 9, que es más o menos 1.1 metros por segundo. Entonces aquí tenemos cuál es la rapidez. Este problemita que dice lo siguiente: dos esferas se mueven en el mismo sentido, una a 1.5 metros por segundo y la otra a 1 metro por segundo. ¿A qué distancia se encuentran respecto a la más rápida y su tiempo de encuentro? Si ambas parten del mismo momento, en el mismo momento, y la más lenta va adelantada a 5 metros de la más rápida. Bien, entonces para eso aquí vamos a ir a esta simulación para ver el caso. Aquí tenemos que esta bola que está aquí a la izquierda es la que va a tener 1.5 metros por segundo y esta a 1 metro por segundo, y ambas se van a mover para la derecha. Bien, aquí tenemos entonces que si dibujamos aquí un sistema de coordenadas cartesiano, entonces aquí tenemos el eje Y, el eje X. Entonces vamos a colocar esta esfera en el 0 del eje X, desde su inicio ya el borde derecho de esa esfera, y aquí en el borde izquierdo, aquí vamos a colocar la distancia a la que la separa las dos, que dice que son 1, 2, 3, 4, 5 metros, la separa entre ellas dos. Entonces hagamos la simulación a ver qué acontece. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, más o menos el encuentro de ellas dos, una alcanza a la otra, la más rápida alcanza a la más lenta, a una distancia aproximada de 4, 8, 12, 13, 14, 15 metros con respecto al origen de coordenadas. Estas cuadrículas están cuadradas de más o menos que cada uno de los cuadros viene a ser 1 metro de distancia. Entonces aquí podemos ver que se encuentran ambas en un tiempo determinado, se encuentran a una distancia de 15 metros desde el origen, y ambas partieron en el mismo momento. Bueno, entonces para eso tenemos que ir atrás y ver los cálculos cómo se van a efectuar. Bien, entonces aquí tenemos la gráfica
y hemos dibujado aquí el sistema de coordenadas que aquí está en rojo. Tenemos esta esfera que tenemos a este lado, que aquí tenemos que esta esfera de acá se mueve. Bueno, cambiémosle el color que no se ve bien claro. Se mueve hacia la derecha con una velocidad, llamémoslo esta velocidad 2, de 1 metro por segundo. Y esta otra se mueve también hacia la derecha, por eso dibujo ahora el vector un poco más largo que el otro. Y esta llamemos la velocidad del cuerpo 1, que viene a ser 1.5 metros por segundo. Bueno, entonces en estas condiciones, para poder resolver rápidamente este problema, entonces vamos a considerar, tenemos que hacer primero una consideración para poder marcar con variables y así poder resolver el problema. Entonces vamos a suponer, aquí se dibujó que estas dos esferas están separadas. Aquí se ve, están separadas desde aquí hasta aquí 5 metros, aquí se ve claro. Entonces vamos a suponer que las dos esferas, así como se vio en la simulación, más o menos se encontraron por aquí. Entonces hasta ahí yo voy a dibujar que con respecto a la esfera más rápida, donde fue su inicio, cuál fue la distancia en la que se encontraron las dos esferas. Entonces aquí llamemos a la distancia D1. Bueno, quitemos este sistema de coordenadas de aquí porque no deja ver bien. Entonces aquí tenemos lo siguiente, que esta distancia o el desplazamiento D1 viene a ser desde el origen de coordenadas hasta este punto, y ahí consideramos que es el punto de encuentro. Entonces el desplazamiento de la esfera más lenta viene a ser, en este caso, desde aquí hasta acá, que viene a ser el desplazamiento de la esfera 2, separadas 5 metros, y esta viene a ser el desplazamiento de la esfera 1 hasta el punto de encuentro. Bueno, entonces teniendo eso, pues aquí ya podemos, por ejemplo, tratar de resolver el problema de la siguiente forma. Nos preguntan aquí que cuál es el desplazamiento que se encuentran con respecto a la esfera más rápida. Entonces llamemos a D1, llamémosle el desplazamiento de encuentro, que esto se supone que el desplazamiento de encuentro se supone que es como lo designamos para la bola número 1. Entonces pues vamos a suponer aquí que entonces el desplazamiento de encuentro viene a ser el mismo desplazamiento que va a tener la esfera más rápida. Entonces, de acuerdo a eso, entonces escribimos aquí la formulita que dice que el desplazamiento de la esfera 1 es igual a la velocidad 1, o sea, por el tiempo total, donde aquí entonces escribimos que el tiempo se supone que va a ser el tiempo de encuentro. Bueno, este viene a ser el tiempo de encuentro y corresponde al desplazamiento de encuentro. Entonces aquí nos resta por fabricar otras ecuaciones para poder resolver esto. Aquí vemos que el desplazamiento 1, tenemos ya la velocidad 1, que es 1.5 metros por segundo, pero nos falta saber el tiempo. Entonces aquí la idea es encontrar otra ecuación donde tenga tiempo para eliminarlo y así poder encontrar el desplazamiento al que se encuentre. Entonces para eso escribimos
la fórmula de desplazamiento para el cuerpo 2, que en este caso viene a ser la velocidad del cuerpo 2 multiplicado también por el tiempo común que es t. Entonces aquí tenemos que aquí tenemos lo siguiente. ¿Qué relación hay entre el desplazamiento 1 y el desplazamiento 2 con respecto a la separación de ellas dos al inicio del movimiento? Entonces escribimos aquí que el desplazamiento 1 restándole el desplazamiento 2 viene a ser exactamente lo que lo separaba al comienzo. Entonces, como dice el problema, que están separadas 5 metros, aquí dice arriba 5 metros están separadas, la más lenta con respecto a la más rápida, entonces lo separa 5 metros. Por tanto, aquí el desplazamiento total menos el desplazamiento de la bola número 2 viene a dar los 5 metros. Bueno, aquí ya tenemos las tres ecuacioncitas y basta entonces entre estas dos primeras eliminar el tiempo. Entonces para eso aquí podemos tomar estas dos formulitas que tenemos ahí, subamos un poco de esto y escribimos aquí debajo lo siguiente, que desplazamiento 1 es igual a velocidad 1 por tiempo. Y escribamos aquí la otra formulita que dice desplazamiento 2 es igual a velocidad 2 por tiempo. Entonces, teniendo estas dos ecuaciones, esta de acá dejémosla para más tarde, para poder solucionar el problema. Entonces, para eliminar tiempo que no lo necesitamos, entonces trazamos una línea acá, que eso lo enseñamos en la conversión de unidades antes, cómo se puede resolver problemas eliminando una de las variables. Entonces aquí podemos dividir miembro a miembro. Entonces aquí tenemos desplazamiento 1 sobre desplazamiento 2 es igual a velocidad 1 por t sobre velocidad 2 por tiempo. Entonces ustedes cuando tienen dos igualdades pueden encontrar otra igualdad dividiendo miembro a miembro, siempre y cuando los denominadores no sean cero. Bien, entonces aquí en esta ecuacioncita vemos claramente que el tiempo multiplica arriba y multiplica abajo y no hay adiciones ni sustracciones, por tanto estas dos las podemos eliminar o cancelar y entonces nos va a quedar, hagámoslo aquí a la izquierda, entonces aquí nos queda que D1 sobre D2 es igual a la velocidad 1 sobre la velocidad 2. Tenemos D2 de esta fórmula y obtenemos lo siguiente. Entonces D2 es igual a D1 por B2 sobre B1. Entonces aquí pasé este D2 que está dividiendo, pasó a multiplicar. Aquí B1 que pasa a dividir, por eso aparece aquí. B2 que está dividiendo pasa a multiplicar a D1, por eso aparece aquí. Entonces, teniendo este D2, vamos a reemplazar esto. Lo vamos a reemplazar aquí en esta formulita. Entonces tenemos aquí que D1 menos D2 que viene a ser D1 por B2 sobre B1 es igual a 5 metros. Entonces aquí tenemos que entonces aquí tenemos que podemos factorizar D1, factor de 1 menos B2 sobre B1 y esto es igual a 5 metros. Bueno, antes de despejar vamos a dejar esto aquí así, D1 factor de 1 menos B2 que es 1 metro por segundo dividido entre 1.5 metros por segundo.
y esto es igual a 5 metros. Por tanto, D1 es igual a... Entonces aquí nos quedaría no igual a, sino aquí, bueno, aquí toca borrar. Esto no es igual acá. Entonces aquí teníamos que escribir D1 factor de... Entonces vamos a escribir esto como 1. Bueno, aquí podemos hacer esto. Cancelemos este metros por segundo y metros por segundo. Y entonces nos quedaría esto como 1 menos 1 sobre 1.5, que viene a ser 3 medios. Y esto es igual a 5 metros. Coloqué 3 medios para que quede más fácil hallar el resultado. Entonces queda que desplazamiento 1 factor de 1 menos 2 pasa a multiplicar arriba, queda de 2/3 igual a 5 metros. Por tanto, aquí nos queda D1 factor de, aquí nos quedaría 3/3 menos 2/3 queda igual, eso es igual a 1/3. Y esto es igual a 5 metros. Por tanto, nos quedaría aquí que el desplazamiento del primer cuerpo es el 3 que está viendo pasa a multiplicar al otro lado, y D por 1 da D1 y 3 por el 1 de acá da 3, y 3 que está viendo pasa a multiplicar. Por tanto quedaría 3 multiplicado por 5 metros. Por tanto el desplazamiento 1 sería igual a 15 metros en total. Entonces ya encontramos la distancia. Como ustedes pudieron darse cuenta en la gráfica, viene a ser 15 metros más o menos, y la gráfica dio con los resultados. Bien, entonces ahora vamos a encontrar cuál es el tiempo. Y para eso tomamos una de las fórmulas que está arriba, que dice lo siguiente. Por ejemplo, que dice allá D1 es igual a V1 por el tiempo. O sea que aquí escribimos 15 metros. 15 metros es igual a la velocidad 1, que es 1.5 metros, multiplicado por el tiempo. Entonces aquí, despejando el tiempo, 1.5 metros que está multiplicando pasa a dividir, entonces queda 15 metros dividido entre 1.5 metros. Y estos metros se cancelan. Bueno, pero entonces aquí nos quedaría que esto es velocidad por tiempo. Aquí sería 1.5 metros. Aquí se me olvidó escribir por segundo. Entonces aquí quedaría estos metros por segundo. Pero de todas maneras los metros se cancelan y nos va a quedar que el tiempo es igual a 15 sobre 1.5 da exactamente 10, y quedan solo segundos. Entonces ya tenemos las respuestas, que dice que en ese movimiento los cuerpos, yendo a esas velocidades, se encuentran a una distancia de 15 metros y a un tiempo de 10 segundos. O sea que aquí en la gráfica escribimos que el desplazamiento 1 aquí viene a estar a 15 metros y el tiempo total de 10 segundos se encuentra.